Hola, soy Leonard Bacelli, filósofo y teólogo. Sean bienvenidos a estas cápsulas de reflexión donde estaremos tratando temas importantes para nuestro ser. El día de hoy me permito compartir con ustedes la temática sobre el sufrimiento. No son pocas las circunstancias de sufrimiento que vienen a la persona humana, induciendo en muchos casos a la pérdida de la esperanza, el deseo de lucha por la existencia y un cambio en la jerarquía de los valores. Por ello, la reflexión que nos convoca es: ¿el sufrimiento puede ser un logro humano? Respuesta que daremos a partir del pensamiento de Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo, fundador de la logoterapia, quien vivió la omnipresencia, el sufrimiento y las fuerzas del mal en los campos de concentración nazis entre 1942 y 1945. En este punto, comentar lo siguiente. Nuestro autor, en este primer momento, pudo descubrir en medio de esas circunstancias de dolor, ambientes de dolor, una manera para responder ante esta realidad. Muchos de sus compañeros no lograron identificar una manera de respuesta ante estas mismas circunstancias, provocando en ellos una deshumanización, una desesperanza. Tanto así que tomaron la elección de quitarse la vida. Sin embargo, nuestro autor, siendo una persona ya mayor, pudo realizar esa serie de pasos para poder salir victorioso de lo que estaba viviendo. En esta serie de cápsulas estaremos mirando uno por uno de aquellos elementos que hemos identificado y que él nos ha compartido en sus obras. En este encuentro tomaremos uno, pero antes de hablar de este primer paso, quiero compartir con ustedes un pequeño aparte de su obra El hombre en búsqueda de sentido, el cual dice: unas 1500 personas estuvimos viajando en tren varios días con sus correspondientes noches. En cada vagón éramos unos 80. Todos teníamos que tendernos encima de nuestros equipajes, lo poco que nos quedaba de nuestras pertenencias. Los coches estaban tan abarrotados que solo quedaba libre la parte superior de las ventanillas por donde pasaba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que el tren se encaminaba hacia una fábrica de municiones, de donde nos emplearían como fuerza salarial. No sabíamos dónde nos encontrábamos ni si todavía estábamos en Silesia o ya habíamos entrado en Polonia. El silbato de la locomotora tenía un sonido misterioso, como si enviara un grito de socorro en conmiseración del desdichado cargamento que iba destinado a la perdición. Entonces el tren hizo una maniobra. Nos acercábamos sin duda a una estación principal y de pronto un grito se escapó
de los angustiados pasajeros. Hay una señal, Auschwitz. Así pues, se acude en este primer acercamiento a una serie de lecciones que ayudarán en cualquier tiempo y lugar al ser humano que por el sufrimiento llega a una especie de muerte emocional. Argumentos que siguen un esquema lógico, transparente y humanizador para abordar los problemas del diario vivir, mecanismos de percepción desde el esfuerzo personal y la voluntad. Por tanto, desde el trabajo analítico de Viktor Frankl, debemos tener presente este punto: la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora. Es decir, la fuerza que tiene el ser humano de elegir la posición que va a tomar frente a esos acontecimientos de dolor. Aunque pareciera que son mayores a nuestras fuerzas, hay un límite en el cual no puede atravesar esas circunstancias de dolor, y es el ser. Y a partir de allí, el hombre, cualquier persona, puede contrarrestar esa presión de estas circunstancias de dolor, asumiendo que la única posesión que nosotros tenemos realmente es la existencia desnuda, es decir, tener una intensificación de la vida interior, una intencionalidad última, como la amorosa contemplación de la imagen del ser querido. Cuando nuestro autor tuvo conciencia de ese ambiente en el cual tendría que vivir, pudo lograr ese primer elemento, el no dejarse llevar por esas vivencias, muchas veces desgarradoras, soldados que emplearon la fuerza contra su persona, el hambre, el tener que compartir espacios pequeños con otra cantidad de seres humanos. Sin embargo, él pudo tomar esa posición frente a todos esos acontecimientos y permitió que el ser, el significado, ese sentido de vida fuera mayor que las circunstancias de dolor. Se centró el pensar en su amada, sin, sin trascender en preguntas que de pronto le ocasionarían como un sufrimiento, como si estuviera todavía viva o cómo estaría, no. Se centró en la imagen de ella. Y esa imagen le permitió el diario vivir en medio de ese ambiente. También el amor por su profesión, el amor por su quehacer. Acciones que solamente él podía hacer. Entonces, a partir de allí nos invita que nosotros actualmente, en los sufrimientos que podamos vivenciar, podemos y debemos tener esa conciencia de que nuestras fuerzas son más de lo que pensamos. Hay personas que han perdonado a aquel hombre, a aquella mujer que le arrebató la vida a su ser querido. Hay personas que, aún padeciendo una enfermedad terminal,
son testimonios de amor, de entrega, de superación. Hay personas que a pesar del desempleo, la pobreza, mantienen esa esperanza, esa lucha para el continuar. Hay personas que tienen seres queridos en cama y el amor por ellos les permite atenderlos de la mejor manera. El tomar posición frente a esos hechos de dolor es lo que nos permite el seguir adelante. Entonces este primer elemento es muy importante que lo tengamos presente, que tenemos esa capacidad, cada uno de nosotros. Ustedes que nos están viendo y escuchando, tengan presente eso, que tenemos ustedes y nosotros esa capacidad, porque la finalidad práctica de estos elementos, aunque no dan una respuesta inmediata, llevan a descubrir ese punto ante el sufrimiento, el tener una misión o vocación, como aquella cosa que solo uno puede realizar, lo que le permite a la persona humana la elección de la actitud personal ante el conjunto de circunstancias del sufrimiento. Para finalizar, entonces, invitarlos a tomar en cuenta este punto y a seguir. Gracias.